¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente con esta palabra? El mal. Por ejemplo, en esta ocasión el tema del discurso es cómo vencer el mal con el bien. ¿Pero qué es el mal? Miren, la definición para la palabra mal es esta. El mal es aquello que causa dolor, pena o angustia. Cuando nosotros sufrimos un mal, tendemos a tener muchas reacciones, como por ejemplo tristeza, dolor y muchas otras. Pero vamos a decir que en especial son estas tres. ¿Recuerda cuáles son? Miren, el mal es aquello que causa dolor físico, pena, tristeza o angustia, preocupación. Y depende de qué mal nosotros suframos, van a cambiar nuestros sentimientos. Por ejemplo, si usted fuera víctima de la delincuencia, ¿qué sentimiento tendría? Probablemente preocupación. Si a usted lo ofendiera, ¿qué sentimiento tendría ahora? Probablemente tristeza. Así como una enfermedad, dolor físico. A eso nos referimos cuando decimos que depende del mal que nosotros suframos, van a cambiar nuestros sentimientos. Si usted se da cuenta, son cosas que podemos sufrir todos los días. Y por eso es importante que nosotros sepamos o aprendamos a controlar estos sentimientos. ¿Por qué? Cuando uno no los controla y piensa excesivamente en esos, pueden afectarnos aún más. Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien pierde a su ser querido, quizá usted lo ha visto, ¿cuáles son los sentimientos más comunes ahí? Dolor, tristeza, que son totalmente normales. A lo mejor usted ha pasado por esa situación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno piensa excesivamente en eso? Se centra demasiado en eso. Quizá ya no van a ser simplemente sentimientos de dolor y tristeza, sino ahora pueden surgir pensamientos como yo tuve la culpa. O los doctores, ellos no hicieron lo que debían. Es decir, empezamos a buscar culpables. Lamentablemente, esa es la tendencia que todos, como seres humanos imperfectos, tenemos. Cuando nosotros sufrimos un mal, siempre o casi siempre buscamos culpables. Guardamos rencor hacia alguien más. Por ejemplo, el ejemplo que le puse, cuando alguien llega a perder a su ser querido en la muerte, a veces se llega a culpar a uno mismo. ¿Le ha pasado? O culpa a alguien más. Por ejemplo, si a usted lo han ofendido, muchas veces, ¿qué es lo más fácil hacer? Ir e inmediatamente arreglar las cosas. ¿Verdad que no? A veces, sinceramente, lo más fácil es dejarlo así y empezarnos a hacer cosas a imaginar cosas sobre la otra persona. A veces podría pasar eso. Afortunadamente, hermanos, la Biblia nos ayuda a vencer algunos tipos de sentimientos como estos, de rencor, de culpa muchas veces. ¿Qué le parece si antes de aprender a hacer esto, cómo hacer frente a muchos males, con el bien o con la ayuda de la Biblia, platicamos un poco sobre cómo surgió el mal? ¿Le parece? Mire, abra su Biblia, por favor, en lo que dice Génesis. Busque, por favor, el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 31. Mire, si ya lo tienen, dice así. Después de eso, vio Dios todo lo que había hecho. Y mire, era muy bueno. Y llegó a ver tarde y llegó a ver mañana. Un día sexto. ¿Cómo dice la Biblia que era la creación de Jehová? Dice, era muy buena. Y verdad que sí, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo creó a Adán y Eva, podemos ver que realmente fue así. Por ejemplo, a ellos los creó con una mente y cuerpos perfectos. Nunca iban a sufrir de un dolor de cabeza, un dolor de espalda,
un dolor de estómago. Nunca iban a saber qué era eso. Por ejemplo, nos dotó con esa facultad de poder ver a colores, a diferencia de algunos animalitos, y podemos disfrutar de muchas cosas. También nos creó con ese privilegio, vamos a decir, de poder disfrutar de muchos sabores de comida. Imagine que todo lo que usted probara le supiera a huevo. A lo mejor usted dice, bueno, sí me gusta el huevo, pero no es una comida que diga uno, qué rico, ¿verdad? Que usted hiciera a lo mejor una carne asada o lo que a usted más le guste y que al final le supiera a huevo. ¿Verdad que no sería lo mismo? Son cosas que nos hacen disfrutar más de la vida. ¿Qué es lo que le pedía a Adán y Eva? Por decirlo así, a cambio de todo esto. Busque ahora, ahí en el mismo libro de Génesis, ahora el capítulo 2, los versículos 16 y 17. ¿Qué les pedía a ellos dos? Dice así: y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. ¿Qué es lo que le pedía a Adán y Eva? Simplemente obediencia. ¿Era algo difícil? Ese árbol era como cualquiera. Simplemente no tenían que comer. No era algo difícil, y más disfrutando de todas estas bendiciones. Pero, ¿cuál es el primer mal entonces que surge? Bueno, como sabemos, cuando Satanás se revela e intenta engañar a Eva, de hecho lo hace. Y ese es el primer mal que sufre Eva. Pero ¿qué es lo que hizo Eva? Probablemente pensó en lo que le había dicho la serpiente. ¿Qué pudo pensar Eva? Por algo no quiere Dios que comamos de esto. Finalmente, como sabemos, Adán y Eva desobedecieron a Jehová. De esa forma permitieron que el mal los venciera. Al final de cuentas, todas las cosas buenas que había hecho Jehová por ellos no significó nada y desobedecieron. Como sabemos, ahora todos sus descendientes, nosotros heredamos un legado de pecado y finalmente muerte que vemos hasta nuestros días. Que claro, también no vamos a culpar a Satanás por todas las cosas malas que nos pasan. ¿Por qué? Dice la Biblia que está el suceso imprevisto, nuestra misma imperfección y el obrar con poco juicio. Pero claramente, el que hoy estén tan malas cosas es claramente por la influencia de Satanás. Busque ahora, por favor, lo que dice el 2 Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 y por separado el 3. Este es un texto muy conocido, pero vamos a ver qué podemos sacar de provecho. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y por separado el 3. Mire, si ya lo tiene, dice así: mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Encontramos una lista de cómo iban a ser las personas. Dice el 3, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, y aquí viene la razón por la cual las personas iban a ser así. Dice que no iban a amar el bien, o lo que es la Biblia, dejarse guiar por sus principios bíblicos. Por eso, si nosotros queremos o no queremos ser parte de esa clase de personas que Jehová les desagradan, ¿qué tenemos que amar? El bien, ¿verdad? O tener un buen estudio de la Biblia para estar preparado cuando nosotros suframos algún tipo de mal. Ahora sí, vamos a ver algunos principios bíblicos y vamos a ver si estos pueden ayudarnos en nuestra vida diaria. El primero que vamos a ver es Proverbios capítulo 22, el versículo 3. Busque por favor Proverbios capítulo 22, el versículo 3. Mire, dice así: sagaz es el que ha visto la calamidad
y procede a ocultarse. Pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. Con frecuencia, hermanos, nosotros podemos prever y evitar males como el delito, accidentes, o por lo menos reducir su gravedad, si meditamos de antemano, como dice el texto. Poniendo en práctica este principio bíblico de Proverbios, ¿creen ustedes que nosotros podamos evitar cosas como el delito? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagine que esta calle de enfrente, de noche, no tiene buena reputación, no tiene buen alumbrado, es peligrosa. Si usted quiere llegar de este lado de la calle, ¿pasaría por ahí de noche? ¿Verdad que no? Usted sabe lo que le puede pasar. Piensa, ¿verdad? Antes. ¿Qué es lo que mejor haría? Quizá le daría vuelta, rodearía para llegar ahí. ¿Puede uno evitar el delito siguiendo este principio bíblico? Sí, sí se puede. Un accidente. Imagine que usted va a hacer un largo viaje en su automóvil. Antes de salir, ¿qué le revisaría a su automóvil? Quizá los frenos, el aceite, muchas otras cosas. Y ya yendo de camino, utilizar el cinturón de seguridad. ¿Puede uno prever o evitar un accidente? ¿Verdad que sí? Y como decíamos, si lo llegáramos a tener, que obviamente nadie quiere, podríamos incluso reducir su gravedad. Otro campo, hermanos, en cómo nos ayuda la Biblia a seguir venciendo el mal con el bien, es cuando perdemos a un ser querido. Abra su Biblia, por favor, en la segunda de Samuel, capítulo 18. Los versículos, nada más el 33. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Muchas veces, hermanos, en algunas culturas se ve mal que uno se desahogue, llore o demuestre sus sentimientos con más personas alrededor. ¿Cómo ve la Biblia que uno se desahogue o qué recomienda cuando uno pasa por una situación así? Vamos a ver el ejemplo del rey David. Vamos a ver cómo se sintió él cuando perdió a uno de sus hijos. Mire, dice el 33. Entonces, el rey se perturbó y subió a la cámara del techo sobre el paso de entrada y se puso a llorar. Y esto decía al andar: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Oh, que yo pudiera haber muerto yo mismo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Cómo se sintió el rey David? ¿Ocultó él lo que sentía? Dice que no, él lloraba y lloraba y deseaba haber muerto en lugar de su hijo. Así que la Biblia no habla mal de que uno llore y se desahogue. De hecho, lo aconseja. Usted sabrá que el duelo, cuando uno pasa por una situación así, se divide en varias etapas. Está, por ejemplo, la de negación, la de la ira, finalmente la de la aceptación. Y una muy importante es la de desahogarse. Por eso, si nosotros pasamos por una situación así, hagamos caso a lo que dice la Biblia. No nos aislemos y busquemos la ayuda de los hermanos. Decíamos al principio, hermanos, que muchas veces cuando uno pasa por una situación difícil como esta, a veces uno llega a culparse o a culpar a alguien más, que es normal. Me gustaría ver un ejemplo de la Biblia de un siervo fiel de Jehová que tuvo sentimientos de culpa. Miren, abra su Biblia por favor ahora en Génesis capítulo 37 y vamos a leer los versículos 31 a 34. Génesis capítulo 37, versículos 31 a 34. Vamos a hablar de Jacob y de su hijo José. Si usted recuerda, José no llevaba buena relación con sus hermanos. ¿Recuerda que le hacen pensar en una ocasión a Jacob de cómo había muerto su hijo? Miren, dice el versículo 31. Sin embargo, ellos, los hermanos de José, tomaron la larga prenda de vestir de José y degollaron un macho cabrío.
y metieron la larga prenda de vestir repetidas veces en la sangre. Luego, enviaron la larga prenda de vestir rayada y la mandaron llevar a su padre y dijeron: esto es lo que hallamos. Examina por favor si es la prenda de vestir larga de tu hijo o no. Y él se puso a examinarla y exclamó: es la larga prenda de vestir de mi hijo. Una feroz bestia salvaje debe haberlo devorado. De seguro ha sido despedazado José. Con eso, Jacob rasgó sus mantos y se puso sacos sobre las caderas y se dio al duelo de su hijo por muchos días. ¿Cómo le hacen pensar a Jacob que había muerto José? Que lo había devorado un animal salvaje. Qué crueles, ¿no? Pero quizás usted diga, bueno, ¿por qué Jacob se sintió culpable si aparentemente había sido un accidente? Si usted retrocede una página, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 12, podrá darse cuenta de que Jacob es el que manda a José a vigilar a sus hermanos, así que él lo mandó. ¿Qué pudo haber pensado Jacob? Yo lo maté, yo lo envié solo para allá. Tal vez creamos, hermanos, en alguna ocasión que por algún descuido nuestro haya contribuido a que una persona que nosotros queríamos muriera. Pero la Biblia nos ayuda a darnos cuenta de que muchas veces, aunque quieramos mucho a una persona, no podemos controlar lo que a esta le pasa. Como dice Eclesiastés, está el suceso imprevisto. Y aún, si usted tuviera razones para creer que no hizo lo que pudo o que tomó una mala decisión, recuerda lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 2. Si lo recuerda, mire, vamos a leerlo. Santiago capítulo 3 el versículo 2. Mire, dice así: porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también su cuerpo entero. ¿Es usted un padre perfecto? ¿O una madre perfecta? ¿Un hijo perfecto? ¿Verdad que no? Entonces, aceptar el hecho de que somos imperfectos y que a veces tomamos buenas como malas decisiones puede ayudarnos a aliviar este tipo de sentimientos. Lamentablemente son cosas que no se pueden controlar, así que nunca piense que usted es el culpable. Un tercer punto bíblico, hermanos, y último, y forma en cómo nos ayuda la Biblia a seguir venciendo el mal con el bien, es cuando se nos ofende. Busque por favor ahora lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 32. Efesios 4:32. Antes de leerlo, me gustaría preguntarle, ¿a usted lo han ofendido? Ya sea allá afuera, en el mundo, o aquí en la congregación. Probablemente sí, ¿verdad? A veces como seres humanos imperfectos hacemos o decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Y como decíamos al principio, a veces lo más fácil es dejar las cosas así, ¿verdad? Y empezar a guardar rencor. ¿Cuál es una de las razones que nos da la Biblia para que nosotros tengamos esa bonita cualidad de perdonar? El versículo 32 nos da una, y la más importante. Miren, dice así: más bien, háganse bondadosos unos con otros, tiernamente compasivos, y perdónense liberalmente unos a otros, así como Dios, también por Cristo, liberalmente los perdonó a ustedes. ¿Cuál es la razón principal que tenemos y que nos da la Biblia para nosotros esforzarnos por perdonar? Nos da el ejemplo de Jehová. Cuando alguien llega a amar demasiado a alguien, es capaz de hacer muchas cosas. En el caso de Jehová, amaba mucho a la humanidad, así que dio a su hijo más querido. Eso es lo que hace el amor. Si nosotros amamos mucho a Jehová, nos vamos a esforzar, aunque no sea fácil, por perdonar. En el caso de Jehová, hermanos, le están agradeciendo a las personas lo que hizo, perdonar a su hijo, o la gran mayoría.
¿Se le está agradeciendo? ¿Verdad que no? Así que a usted no lo detenga a eso, ¿verdad? Quizá pensar, bueno, y si le pido disculpas al hermano, ¿cómo va a reaccionar? ¿Me lo va a agradecer? Pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es que estaremos imitando a Jehová, que es lo mejor que usted puede hacer en la vida, y se estará ganando a su hermano. Si no ha cerrado la Biblia, ahí en el versículo 26 y 27, encontramos otras dos razones que nos da la Biblia para perdonar. Mire, vamos a leerlos y a ver si usted puede encontrarlos. Dice así el versículo 26. Estén airados y no obstante no pequen. Que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado, ni dejen lugar para el diablo. ¿Pudo encontrar esas dos razones? Mire, vamos a ampliar un poquito más el tema. ¿Qué significa esa frase del versículo 27, no dejar lugar para el diablo? Esa se la voy a leer textualmente. Mire, dice así: la ira puede dar lugar al pecado si no la dominamos. Permitir que controle nuestro estado mental le daría al diablo la oportunidad de sembrar la discordia en la congregación o impulsarnos a hacer cosas malas. Por esto es necesario que resolvamos las diferencias con prontitud y note a la manera de Dios. Una segunda razón que tenemos es que nosotros podemos pecar. Como decíamos, es algo totalmente normal que uno llegue a ofenderse. Pero algo muy diferente es guardar rencor. Y es algo, sinceramente, que a todos a lo mejor nos ha pasado. Guardar rencor hacia alguien. ¿Cómo se da cuenta usted que una persona ya no le cae bien? ¿Cómo se da cuenta? Quizá todo lo que haga esa persona usted lo va a ver mal, aunque haga cosas buenas, como venir aquí a las reuniones, comentar, salir a la predicación o cosas así. Incluso a veces hasta uno, por pensar demasiado en eso, hasta se llega a imaginar cosas, ¿verdad? A veces hasta dice uno, eso lo hizo porque sabe que a mí no me gusta, lo hizo a propósito, ¿verdad? Cuando a lo mejor y el hermano ni por acá, ¿verdad? Le pasó hacer algo para ofendernos. Como dice Levítico, uno podría llegarse a amargar, quizá ya no disfrutar de las cosas que hace, venir a las reuniones, la predicación, por pensar demasiado en eso y no arreglar las cosas. Podríamos caer también en lo que es la malicia, como dice también Levítico. Podríamos a lo mejor ya querer vengarnos, actuar ya con maldad. Y finalmente, quizá odiar, ¿verdad?, a una persona. O algo que en la congregación no nos gustaría que pasara, ¿verdad? Por eso debemos esforzarnos por tener esa buena actitud de perdonar. Y la tercera, hermanos, darnos cuenta de que el problema no solamente afecta a dos personas, sino, como decíamos al principio, a toda la congregación, o sea, en el lugar que estemos, ¿verdad? Porque, como dice la Biblia, el Espíritu de Jehová se contrista, y a veces, si no tendremos cuidado, podríamos empezar a hablar mal de cierta persona, ¿verdad?, y hacer el problema más grande. Por eso, hermanos, esforcémonos por tener esa buena actitud de perdonar y hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. ¿Cómo sería perdonar a nuestra manera? Quizá perdonar y al rato me vuelvo a acordar. Pero no, a la manera de Dios, es decir, perdonar y olvidar. Si hacemos esto, hermanos, tendremos muchos beneficios, como adorar a Jehová con una conciencia tranquila. Pues, hermanos, hemos visto solamente algunos ejemplos de cómo podemos nosotros hacer frente a muchos males hoy día. Hay muchos otros más, como la persecución, las enfermedades, adicción al alcohol, quizá las malas compañías, el amor al dinero y muchos otros. Pero como hemos visto, cuando nosotros nos dejamos guiar por los principios bíblicos, teniendo un buen estudio de la Biblia, sabremos cómo hacerle frente a cada uno de ellos. Por eso, hermanos, esforzarnos por hacer las cosas como Jehová quiere, nos va a traer muchos beneficios en la actualidad, como hemos visto. Pero también piensen en el maravilloso futuro que le espera. Todos deseamos el día en que seamos perfectos y le sirvamos a Jehová para siempre y como se merece. En este tiempo ya no tendremos que luchar
contra ningún mal o defecto y será mucho más fácil parecernos a Jehová. Pero incluso ahora, como hemos visto, podemos seguir adorando a Jehová con una conciencia tranquila. Si seguimos esforzándonos por mejorar y obedecer lo que Jehová nos enseña en la Biblia, podemos agradarlo ya sea ahora y por toda la eternidad.